Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a esta mesa redonda de IDC eh, que, que hemos denominado ¿Cuáles son los impactos del escenario actual sobre la seguridad de la información? Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Fierro y yo tengo el gusto de dirigir todos los programas de conferencias para IDC en Latinoamérica, así como liderar el negocio de IDC en México. Y en ese sentido, antes de empezar, les quiero compartir que en los últimos días he podido comentar eh, con algunos CIOs sobre cuáles son sus principales prioridades hacia el 2022. Y en ese sentido, siempre sale como en primer lugar el tema de cómo atender y resolver los temas de seguridad, riesgo y el tema de reputación de las organizaciones ha salido como, ha sido el más comentado, como una vez que sufro alguna amenaza, una vez que sufro algún ataque, qué es lo que, cómo voy a responder, cómo voy a interactuar tanto con mis clientes como con pues las organizaciones con las que tengo que lidiar, de tal manera de que la reputación, la confianza de mi organización no se vea afectada. Entonces, bienvenidos, agradecemos a Sophos a el que sea nuestro partner para llevar a cabo esta mesa redonda. Y gracias a todos. Entonces empezamos esta mesa redonda, primeramente con una presentación de Alberto Arellano, quien es el gerente de telecomunicaciones para IDC, quien nos va a compartir su perspectiva, y después pasamos a un panel muy interesante. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Edgar, y muchas gracias a todos por su tiempo y por supuesto a Sophos a invitarnos a compartir esta información con ustedes. Como decía Edgar, ¿no? Vamos a analizar cuáles son los impactos del escenario actual, de todo lo que ha venido aconteciendo, y sobre todo acá en el subtítulo justo, ¿no? Como seguridad, y Edgar ya un poco lo decía, sigue como la prioridad de las organizaciones, no solo en el ámbito del TI, sino en el ámbito de negocio, con este concepto de confianza digital, ¿no? Del que hemos venido hablando. Quisiera empezar hablando de cuáles han sido hasta ahora, ¿no? Las inversiones que han impulsado, las iniciativas que han impulsado la inversión en TI durante este año en América Latina. Bueno, por supuesto hablamos de dos prioridades de negocio que siempre están presentes en las organizaciones, ¿no? El tema de productividad, reducción de costos, pero cuando volteamos hacia la tercera, cuarta y quinta, que tiene que ver con mejorar los productos, lanzar incluso mejores productos, crear experiencias digitales y captar y retener a los clientes, vemos esta creciente importancia en los canales digitales, ¿no? Lo cual tiene como pilar, ¿no? Como piedra angular, el tema de protección de datos, de privacidad, de seguridad de TI y el concepto de confianza digital del que vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles han sido? No veíamos las prioridades de negocio, pero ¿cuáles han sido las prioridades estratégicas de TI? Es decir, para lograr esos objetivos de negocio que nos decían en la diapositiva anterior, ¿en qué están o habían venido pensando invertir las organizaciones en América Latina? Esto no es el mundo, es en particular América Latina. Bueno, vemos que yo al menos que recuerde, y ahí Edgar me corregirá, pero al menos Seguridad de TI lleva 6 años, ¿no? Siendo la iniciativa de TI número 1. Después vienen, por supuesto, temas de inteligencia. Hablábamos justo de conocer al cliente, de entregarle mejores experiencias. Y en ese sentido, todo el tema de Big Data, analítica, pues está ahí en segundo lugar. Modernización del ERP, ¿no? Todo lo que tiene que ver con llevar estas aplicaciones core del negocio hacia ambientes en la nube, ambientes híbridos, ambientes digitales. Al respecto, en el cuarto lugar, con una tercera parte de las organizaciones que están invirtiendo estratégicamente en temas de nube pública. Y en el quinto lugar, un tema de consolidación de infraestructura. Si vemos, las iniciativas de TI se mantuvieron, las que ya venían previas a la contingencia, durante la contingencia y en este año de, como le llamamos, ¿no? Nueva normalidad. Algo que sí marcamos es cómo creció de previo a la contingencia, que era la prioridad número 1 en la mitad de las organizaciones, a durante y post contingencia, que es la prioridad número 1 en 6 de cada 10 organizaciones. Todo este tema de los ataques cibernéticos, fugas de datos, mantienen el tema de seguridad en la mesa, ¿no? Y en ese sentido, la confianza digital se convierte en el nuevo diferenciador. ¿Qué es la confianza digital? ¿No? Vamos a entrar un poco rápidamente el tema. Bueno, si le quitamos digital, ¿no? La confianza es una condición
que debe estar presente para tomar decisiones. Debe ser cuantificable, ¿no? Y por supuesto, todo este tema de reputación juega un papel importante. La confianza es lo que me hace, vamos a pensar primero como clientes, elegir a uno y otro proveedor. Vamos a hablar de retailers, por ejemplo. Yo puedo encontrar un artículo, ¿no? Una Smart TV, ¿no? Al respecto que ahora que se vienen las promociones de Black Friday y Buen Fin. Puedo encontrar una Smart TV, la misma marca, al mismo precio, ambos me la entregan en 48 horas en mi domicilio, aceptan mi medio de pago, mi tarjeta. ¿Cómo escojo entre uno y otro proveedor? Bueno, es justo en aquel que tenga yo la mayor confianza, ¿no? Llevando esto al ámbito empresarial, si yo soy una manufactura, ¿cómo decido con quién comprar mis insumos? Bueno, es justo con aquel en el que estas condiciones que el otro actor ha tomado me permiten tener una confianza en ello. Y la confianza digital es el nuevo diferenciador. Y tiene mucho que ver, ¿no? En que la confianza maximice el rendimiento de las organizaciones, que cree un impacto en los ingresos, en los gastos, en el valor, por supuesto, para los inversionistas. ¿Cómo construimos la confianza digital? Bueno, el primer momento y todas las organizaciones y responsables de seguridad estarán de acuerdo que hay un riesgo. Y ese riesgo se asume, ¿no? Es un riesgo cuantificable. Por supuesto, invertimos en seguridad de TI, observamos que se dé el cumplimiento de las regulaciones, de las normas, de los reglamentos internos. Y después vienen temas de privacidad, ética y responsabilidad social, ¿no? ¿Cómo estoy yendo más allá de la sola regulación y protección de los datos? ¿Cómo estoy haciendo un cumplimiento ético de todos los datos que me confían mis clientes, mis socios, mis proveedores? El lograr estas capas, vamos a llamarle así, asumir el riesgo, invertir en seguridad, vigilar el cumplimiento, enfocarnos en la ética, en la privacidad, nos permite generar la confianza, ¿no? El riesgo es, por supuesto, el punto de partida. Es obligatorio que nosotros como organizaciones vigilemos el cumplimiento, invirtamos en seguridad de TI y es estratégico, ¿no? Porque cada vez los clientes toman más en cuenta no solo el cumplimiento de la ley de protección de datos personales, sino qué organización está yendo más allá para proteger mis datos. Y con esto logramos construir la confianza. De nuevo, la confianza digital es el nuevo diferenciador de las organizaciones. Nos ha quedado claro que el mundo puede cambiar rápidamente. Nos ha quedado claro que no estamos regresando al 100% a la normalidad, sino estamos en ambientes híbridos. Hay algunos comportamientos que se van a mantener, ¿no? Por ejemplo, el tema de e-commerce, el tema de los delivery en casa, también, por ejemplo, todo el tema de firmas digitales entre organizaciones. Todos esos temas se van a mantener, llegaron para quedarse. Y en ese sentido, la confianza digital que tenga mi organización hacia afuera va a ser el nuevo diferenciador y va a ser lo que me traiga finalmente nuevos negocios. Entonces vemos, ¿no? Y hemos visto, como ya bien decía Edgar, este foco en seguridad es la iniciativa de TI número 1, confianza digital es uno de los objetivos de negocio. En cualquier conversación seguramente que ustedes, los responsables de TI, tengan con cualquier tipo de proveedor, surge el tema de la seguridad. 49%, prácticamente 5 de cada 10 organizaciones en América Latina, reconocen que han experimentado una brecha de seguridad. Y este es un avance importante, no solo porque los ataques son más sofisticados, sino que las organizaciones empiecen a reconocer que no tienen muchas veces los skills necesarios, no cuentan con las herramientas más actuales, ¿no? O, por ejemplo, a veces tienen los skills, pero no 24/7, por ejemplo. Es un gran avance, ¿no? Lo que no se mide, no se puede mejorar. Y en ese sentido, el reconocimiento a que las brechas de seguridad están mermando el tema de confianza digital es un avance. 21%, 2 de cada 10 organizaciones fueron atacadas recientemente, es decir, en los últimos 3 meses. 17% de las organizaciones detectó errores en algún proceso de auditoría en seguridad. Algo de lo que nos estamos dando cuenta con estos datos es que la complejidad está creciendo, los incidentes, por ende, se incrementan y que las debilidades pueden no solo venir de los ciberdelincuentes, sino de temas internos que no han quedado resueltos o que no han tenido una adecuada automatización, ¿no? En ese sentido, el énfasis en la seguridad es esencial y es por eso que les agradezco el tiempo, por estar conversando con nosotros acerca de todas estas estrategias de ciberseguridad. Un ejemplo muy claro, ¿no?, de estos ciberataques es el tema del ransomware, los cuales hemos visto se han mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? El ransomware lo podemos de alguna manera trazar, ¿no?, hacia años atrás, más de 30 años, del 89, por ejemplo. La propagación se daba, pues en estos medios físicos, ¿no?, en los famosos floppy para los que nos tocaron.
Después pasamos a propagarlos a través de email, ¿no? Etcétera. Se han modernizado los medios de propagación. También ha incrementado, como ven aquí, el monto de los rescates, ¿no? En 2006 hablábamos de que nos pedían a veces por recuperar el control de un equipo, de cierta información, hasta $200, ¿no? Algo que muchas veces hasta decíamos, híjole, en una de esas me sale más barato pagar el rescate, ¿no? Que en una herramienta que me prevenga todo esto. Pero hemos visto, ¿no? Y estos son datos también de América Latina. Esos millones que se pagan por rescate de ransomware no es solo algo que pasa en Europa, en empresas de Estados Unidos, no, aquí también en América Latina. Y cuando comparamos el costo, no solo del rescate, sino de remediar toda esta situación que se dio, pues comparablemente es mucho mayor que haber invertido en talento, en herramientas. Todo esto, por supuesto, nos lo dicen nuestras conversaciones que tenemos con ustedes, los tomadores de decisión, pero me gustaría por ahí, si está Juan Aguirre, ¿no? Que es justo, él es el experto en ciberseguridad, yo solo hablo de datos, pero Juan entiende de todas las tripas de esta parte de ciberseguridad, porque él habla constantemente con los clientes. Y Juan Aguirre, a mí me gustaría preguntarte este tema del ransomware, ¿cómo has visto tú el avance en las herramientas, pero también en la evolución y estos ataques más sofisticados, Juan? ¿Qué nos puedes comentar? Hola Alberto, buenos días, ¿cómo están todos? Nosotros hemos visto en Sophos precisamente un avance bastante crítico en la sofisticación del ransomware. Y precisamente tú hablabas de datos de Latinoamérica. Nosotros este año lanzamos nuestro reporte anual del estado del ransomware, el estado del ransomware 2021, en el cual vemos para el caso puntual de Latinoamérica que el 29% de las organizaciones que hicieron parte de este estudio indicaron que fueron víctimas de un ataque de ransomware. Pero aún un poco más crítico es que de ese 29%, el 38% indicó que efectivamente la información fue cifrada durante el ataque, o sea, el ataque fue efectivo. Y de esas organizaciones que el ataque fue efectivo, el 19% para recuperar su información lastimosamente pagó el rescate del ransomware. Y hablábamos precisamente de esos costos que van muy asociados con lo que tú dices. El costo promedio de pago del ransomware para Latinoamérica fue de $250,000, una cantidad de dinero bastante grande, por ejemplo, pensando en una pyme o en un small and medium business, pero una cosa es el pago del ransomware y otra cosa diferente es el costo de recuperación. Seguramente dentro de los costos de recuperación está ese pago del ransomware, pero para Latinoamérica lo más crítico es el costo de recuperación que estuvo por encima del $1,000,000. Seguramente pagando el ransomware no se logró recuperar toda la información o el daño reputacional, etcétera, fue mucho más grande que para las organizaciones que fueron víctimas de estos ataques, el costo de recuperación en Latinoamérica estuvo por encima de $1,000,000. Y hablábamos precisamente de la evolución de estos ataques. Estos ataques son cada vez más sofisticados. Hoy en día, por ejemplo, si tomamos el caso del grupo de ransomware Ryuk, podemos ver que operan como algo que se conoce como ransomware as a service. Estamos hablando de una cadena bastante amplia de un comercio ilegal de ciberataques. Entonces, en este caso hay un proveedor del ransomware que lo desarrolla y lo pone como servicio para otros actores criminales que lo utilizan como una herramienta de su ataque. En este caso, el ransomware hace parte de la fase final del ataque. Es la fase final, es la fase de impacto, donde el atacante busca, digamos, lograr ese beneficio económico. Pero antes del impacto hay una gran cantidad de elementos que lastimosamente no se están viendo en las organizaciones. Se está haciendo mucho énfasis en el cifrado, se está haciendo mucho énfasis en el ransomware como tal, pero como lo vemos precisamente en este slide, los ataques son cada vez más sofisticados. Para lograr ese cifrado de información, el atacante tiene que de alguna forma lograr acceso a la organización. Esto lo puede hacer por ingeniería social, por phishing personalizado, etcétera. Luego que está allí, él busca ser muy silencioso, no quiere que sepan que está dentro de la organización, entonces va a utilizar nuestras herramientas en nuestra contra. Cuando hablo de nuestras herramientas, hablo de PowerShell, hablo de GPO, hablo, por ejemplo, de TeamViewer, si se tiene instalado para moverse lateralmente, llegar a la mayor cantidad de activos de información posibles y luego de esto sí desplegar el ransomware. Si la organización tal vez tiene una solución anti-ransomware efectiva y robusta, es posible que el cifrado no se logre, pero el atacante sigue dentro de la organización. Y lo que va a hacer seguramente es robarnos información y utilizar una nueva técnica, una nueva metodología de ransomware, que es lo que se conoce como doble extorsión, donde te dice,
no me pagas por el cifrado, entonces págame por no publicar tus registros en Internet y que no se sepa que has sido víctima de un ataque. Cada vez son más sofisticados y por eso es muy importante no solo tener herramientas robustas anti-ransomware, sino también tener la capacidad de analizar todo lo que pasó previamente antes del cifrado de información, por dónde ingresó el atacante, qué herramientas utilizó para hacer escalamiento de privilegios, cómo hizo un movimiento lateral. Y allí es donde lastimosamente la mayoría de las organizaciones están teniendo un limitante, que lo vamos a hablar más adelante en tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Juan. Y sí, al respecto, como dices, por ejemplo, nada más como dato al respecto de lo que dice Juan, nosotros en México estimamos, ¿no?, que el costo de remediación, de pagar rescates, etcétera, el costo de los ciberataques es del doble de lo que las organizaciones invierten en seguridad de TI. De ese tamaño es, ¿no? El otro tema que tú bien dices es que, por ejemplo, los daños a la reputación muchas veces son incalculables, ¿no? Y los ataques van desde la empresa más grande, ¿no? Desde las organizaciones multinacionales hasta empresas SMB, ¿no? ¿Cuánto vale, por ejemplo, para una empresa pequeña todos los datos de sus clientes, ¿no? Todas las transacciones, contratos, patentes? Ese tema muchas veces es incalculable, como mencionaba Juan, y bueno, es un impacto muy grande hacia las organizaciones. Pero te agradezco, Juan, y te pido que, bueno, vas a andar por aquí porque también tengo otra pregunta por ahí para ti más adelante. Claro que sí. Algo que vemos también, ¿no? Y ya nos venía un poco dando algunos datos, Juan, es que un tercio de las empresas afirman, ¿no?, que todo este tema de la interrupción de su negocio, y ese es el punto clave, no solo es un equipo comprometido y digo, bueno, puedo guardar esa laptop, aquí tengo otra, trabajo en esta mientras, es cuánto cuesta, ¿no?, el tiempo de su organización. Algo que hemos preguntado, ¿no?, a las organizaciones es, para su incidente de ransomware más reciente, ¿cuántos días se interrumpió el negocio? Y vemos que el grupo más grande, ¿no?, fue de una semana y algunos días. Es decir, estamos hablando de 3 días en adelante. 3 días en adelante fue particularmente más del 70% de los casos, ¿no? Incluso algunos prefieren no informar porque puede que todavía estén remediando esa situación. Pero aún para aquellos grupos donde se había interrumpido el negocio menos de un día, por aquí justo alguien hablaba, ¿no?, de una institución financiera. ¿Cuánto vale una hora de infraestructura comprometida, por ejemplo, en sectores clave como manufactura, finanzas, etcétera, ¿no? Cada minuto son ingresos que dejan de entrar al negocio, además de todo el riesgo de perder esa información, como nos decía Juan, de que se vea publicada. ¿Cuánto vale que esa infraestructura esté comprometida? Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de un equipo de esto, pero ¿cuánto valdría todo este tema de infraestructura? Ahora vamos a hablar más de la nube. Todo eso que se interrumpe en nuestro negocio, pues al final rompe esa cadena productiva sin importar la vertical y el tamaño de nuestra organización. De acuerdo, de hecho, un estudio, ¿no?, de IDC, más de la mitad, el 55% de las organizaciones realizaron una revisión en la organización basada en lecciones aprendidas públicamente. Esto es, me enteré de un incidente, se publicó un caso, estoy atento a estos boletines, suscrito, ¿no?, incluso, y busqué ese tipo de vulnerabilidades en mis sistemas. Pero esto habla de remediar algo que ya pasó, ¿no? El otro tema, ¿no?, afortunadamente también, es que el 19% está contratando a proveedores externos. De nuevo, las organizaciones en América Latina están reconociendo que necesitan apoyo. Y el apoyo no solo viene de los proveedores de servicios, sino también, vamos a llamarle, de estos fabricantes de soluciones e infraestructura que permiten a las organizaciones tener las herramientas en mano para que, uno, primero prevenir, y también una vez que pasó, poder tapar todas esas vulnerabilidades y poder reducir el riesgo. Decíamos, el riesgo va a existir siempre, ¿no? Pero entre más lo tengamos controlado y reducido, pues obviamente qué mejor para nuestros planes de negocio. Temas, por ejemplo, de la Ley General de Protección de Datos. Vemos que muchas de las organizaciones están en proceso. La Ley General de Protección de Datos es una de las iniciativas para proteger los datos. Sin embargo, algo que vemos es que todavía hay una brecha. Solo por ejemplo, el 15% ya está en cumplimiento, tienen un programa, procesos definidos, pero vemos que la mayor parte, este grupo naranja del 64%, está en proceso. Y un poco, ¿no?, un dato preocupante es que 18% de las organizaciones no han iniciado el ajuste, pero están, digamos, implementando procesos y políticas. Algo que llama la atención, ¿no?, y es que
9 de cada 10 organizaciones tienen presupuesto dirigido específicamente a ese tema de la Ley General de Protección de Datos. Pero un punto que decíamos al inicio de la conversación es, no solo se trata de cumplir con la regulación. Si queremos diferenciarnos de nuestra competencia, generar una mayor confianza digital que la de mi competidor de aquí al lado, pues tengo que ir más allá del mero cumplimiento, ¿no? Hacer un uso más ético, decíamos, ¿no? De los datos. Un poco siguiendo con la información, justo decíamos, la inversión en infraestructura está cada vez más alineada al crecimiento del negocio. ¿Qué es lo que aprendimos de la contingencia? Bueno, por ejemplo, 6 de cada 10 organizaciones desarrollaron una infraestructura digital sostenible y rentable. ¿Esto qué quiere decir? Que se dieron cuenta que no siempre íbamos a tener acceso a la infraestructura, ¿no? Que podíamos, por una contingencia, tener que ir a casa, limitar el acceso a esa infraestructura física, y en ese sentido quieren desarrollar una infraestructura que esté siempre disponible en un data center interno, en un data center de tercero, en la nube, etcétera. Las tecnologías, por supuesto, tuvieran mucho que ver con el tema de nube, con los procesos ágiles de desarrollo, con todo el tema de minería y análisis de datos. Sin embargo, esta infraestructura, a la par de que se hace digital, también se debe fortalecer todo el tema de seguridad. Los nuevos esquemas nos exigen, ¿no?, también asegurar los ambientes digitales. Por ejemplo, un dato muy interesante, y creo que no va a ser sorpresa para muchos, es que solo un 2% de las organizaciones en América Latina no utilizan nube pública, ¿no? El resto ya lo hace, incluso las famosas Cloud First, empresas con iniciativas Cloud First, ya son el 48%, ¿no? Escogen la nube pública antes que otras alternativas, o incluso solo nube pública. Otra parte, ¿no?, alrededor de la otra mitad, ¿no?, digamos, la otra mitad de la moneda, utiliza nube pública, pero evaluado, ¿no?, si hay otra alternativa. Sin embargo, algo que encontramos en México, perdón, en América Latina, es que no todo está listo para ir a la nube. La nube es esa promesa de recursos escalables, elásticos, siempre disponibles. Sin embargo, hay que recordar que no todas las aplicaciones están listas para ir a la nube. De hecho, 6 de cada 10 aplicaciones no están listas para ir a la nube pública, por un tema del código en el que están escritos, por un tema de protección de datos, por un tema de regulación. Se van a quedar en arquitecturas tradicionales, on-premise, o arquitecturas de nube privada o de data centers de tercero. Y de nuevo, nuestra estrategia de ciberseguridad debe contemplar arquitecturas híbridas, ¿no?, que la información va a estar en múltiples tipos de infraestructura, y en ese sentido, nuestra estrategia de ciberseguridad, y un poco lo que nos decía Juan, debe considerar cualquier tipo de elemento, ¿no? No solo se trata de proteger lo tangible, lo que tengo en el site, no solo es contratar seguridad para la máquina que tengo ahí en el data center de un proveedor, no solo se trata de asegurar lo que tengo en la nube, sino una combinación de todos estos elementos, porque decíamos, el futuro de la infraestructura es híbrido, ¿no? Y por supuesto es integrado. Va a ser una combinación de nube pública, de data center tradicional y de nube privada. Y al respecto, ¿no? Y ahí, por ahí, algo que hemos pensado y hablando con las organizaciones es, bueno, si voy a la nube voy a estar seguro porque delego esa responsabilidad. Justo en un survey que hacíamos de los responsables, ¿no?, de seguridad, de los CISOs en las organizaciones, es que, por ejemplo, una tercera parte de las inversiones de seguridad en México están relacionadas a la nube. La seguridad también está yendo hacia este esquema as a service, pero nos decía Juan, también el ransomware se está convirtiendo en as a service, ¿no? Todo se está modernizando. Sin embargo, también una tercera parte de los responsables de seguridad dicen que no tienen visibilidad de cómo ir a la nube afecta su estrategia de ciberseguridad. Es decir, esperan lo mejor, ¿no? Esperan ir a la nube y que esto no merme sus niveles de ciberseguridad, que no afecte su confianza digital. Y también casi una tercera parte considera el cómputo en la nube como parte de la estrategia de ciberseguridad. Entonces, empezamos a tener conversaciones donde la palabra seguridad y la palabra infraestructura y nube, pues están, digamos, embebidas, ¿no? Y no se debe de pensar en nube sin pensar antes en la parte de ciberseguridad. Y es que lo decíamos, el ir a la nube no nos garantiza que todo va a estar seguro. Algo que estamos viendo acá es, por ejemplo, ¿quién es responsabilidad cuando la arquitectura está on-premise? Pues por supuesto que el cliente, ¿no? El cliente es responsable de la infraestructura, de la red, de la virtualización, del sistema operativo, de la aplicación, de la identidad y de los datos. Y si vamos, por ejemplo, al ambiente, digamos, más público, ¿no?, o más flexible de la nube, que es el esquema SaaS, vemos que aún así el cliente tiene responsabilidad por los datos y la identidad.
que esas contraseñas no se vean vulneradas, que tengan niveles de seguridad, que no sean compartidas, porque si bien mi proveedor de SaaS, ¿no? El que me da la aplicación, es responsable de la infraestructura, de la aplicación del sistema, siempre voy a tener parte en la responsabilidad de seguridad. Es decir, el ir a la nube no nos exime de estar vigilando el cumplimiento de estas regulaciones, de estar invirtiendo en ciberseguridad, de tener las herramientas adecuadas. Y al respecto, ¿no? Algo que vemos es que el consumo de servicios de ciberseguridad está evolucionando para no solo tener la herramienta adecuada de prevención, sino dar inteligencia, prevenir, ¿no? Esos eventos e incidentes. Por ejemplo, podemos hablar, ¿no? De herramientas de prevención, simplemente como antivirus, los famosos firewalls, ¿no? IDS, las herramientas de email security, que nos proporcionan cierto nivel de prevención, ¿no? Protección, cumplimiento, sobre todo nos ayudan a administrar los dispositivos, ¿no? Y recursos. Herramientas, ¿no? Por ejemplo, que tienen que ver como el Next Generation Firewall, los UTMs, ¿no? Toda la gestión de SIEM, las herramientas Threat Intelligence, de analítica, que nos dan la siguiente capa, un monitoreo, alertas 24/7, pero todo este tema de herramientas MDR, ¿no? Nos dan no solo el tema de alertas y prevención, sino un conocimiento contextual. ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, cuando un usuario no está en el horario adecuado queriendo acceder a un recurso que tradicionalmente él no consulta a esa hora, ¿no? Aunque tenga los permisos. Buscar amenazas, todo el tema de integrar plataformas está justo en este tipo de herramientas MDR que son, digamos, una alta evolución de cómo se brindan los servicios administrados de seguridad. Los servicios MDR al respecto son cada vez más valorados en este proceso de ciberseguridad. De hecho, en un estudio, ¿no? Justo elaborado por Sophos, y aquí Juan es el experto de Sophos, en 2020 los ataques cibernéticos, ya nos daba algunos datos, aumentaron 60%. Casi la mitad de las empresas indicaron que la complejidad aumentó. Existe una demanda urgente de Threat Intelligence, por supuesto. Y al respecto, en otro estudio de Sophos, ¿no? Porque en IDC nos encantan los datos y la verdad es que cuando vimos estos estudios de Sophos, pues los quisimos sumar aquí a la conversación. De nuevo, ¿no? Por ejemplo, en México puntualmente, el dato, 51% de las organizaciones considera que los ataques son muy avanzados para su equipo interno, ¿no? Es decir, mi equipo está muy capacitado, pero los ataques son tan sofisticados cada vez que mi equipo puede no estar preparado para ello. Y en ese sentido, ¿no? Pues justo la invitación y recomendación de IDC es priorizar la inversión en nuevas habilidades, en trainings, en skill, pero también en herramientas para poder empoderar el talento. Pero acá quiero regresar con Juan para que nos explique justo este detalle de las herramientas MDR. ¿Qué es lo que pueden aportar a las organizaciones, Juan? Bueno, Alberto, este tema me parece a mí muy interesante porque de alguna forma estamos cerrando todo lo que tú has hablado, que es muy, muy interesante. Entonces, antes de ir un poco al detalle de MDR, estos datos son buenos mirarlos con un contexto mucho más amplio, por ejemplo, en lo que tú hablabas de ir a la nube, de esas organizaciones Cloud First, de todas, digamos, esas startups que están naciendo nativamente en la nube o organizaciones que están teniendo un proceso de transformación digital en las cuales para ser mucho más competitivas en este mundo digital, pues están también utilizando nuevas tecnologías para vender nuevos productos y servicios de formas disruptivas. Todas estas nuevas tecnologías de información que permiten a las organizaciones ser de nuevo más competitivas o simplemente competitivas en estos nuevos entornos de mercado, pues abren muchas más puertas para ataque. Digamos, ahora tenemos una superficie de ataque extendida, amplísima. Las organizaciones tradicionales hace unos 10 años, pues tenían, yo siempre hablo, eran como una casita que tenían una puerta y dos ventanas y allí lo protegíamos con el endpoint y con el firewall y todo perfecto. Hoy en día tenemos casas que tienen 1000 puertas, 1000 ventanas y muchas organizaciones ni siquiera saben qué puertas y ventanas tienen abiertas. Con esta nueva entorno tecnológico, pues los atacantes se valen de esto y hay muchas más opciones para atacar. Pueden atacarnos desde la nube, pueden atacarnos desde los servicios SaaS, pueden atacarnos desde el correo electrónico y por eso vemos ese aumento en los ataques, un 60% del aumento en los ataques, especialmente en los 2 últimos años de pandemia. Pero no solo aumentan los ataques, sino que aumentan en su complejidad, ya debido a que los atacantes utilizan técnicas avanzadas. Digamos que estos ataques persistentes avanzados que eran tal vez la excepción hace 10 años, hoy son la norma. Hoy la mayoría de los ataques, incluso los ataques de ransomware, se comportan como amenazas avanzadas. Hay un componente humano, hay un componente
con un objetivo de un actor criminal que logra acceso a la organización y nos vulnera. Entonces tenemos aumento en los ataques y tenemos aumento en la complejidad. Pero vemos allí otro dato muy importante y es que el 78% de las organizaciones, el 50% casi indican que no priorizan las capacidades de detección y respuesta. Esto hace que aún sea mucho más complejo porque estamos un paso atrás de los atacantes. Y va muy de la mano estas organizaciones que no priorizan la detección y la respuesta, pues buscan de alguna forma hacerlo, lo planean hacer en el futuro, ganar esas capacidades de threat detection and response, que lo vemos allí como ese 51% de las organizaciones que están buscando ganar esas capacidades de threat intel, esas capacidades de TDR, como se llama en ciberseguridad, que va muy de la mano precisamente con las organizaciones que no lo tienen. Pero estos recursos más sofisticados que son capaces precisamente de dar esa capa de inteligencia, esa capa de contexto, esa capa de caza de amenazas, son muy escasos y costosos en el mercado, por lo cual se busca hacerlo de forma tercerizada. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo de forma tercerizada? Precisamente adquiriendo esos servicios de MDR. Y aquí quiero hacer un paréntesis que tú lo tocaste y es, hay que diferenciar los servicios gestionados tradicionales de ciberseguridad que son, por ejemplo, esos SOCs básicos que de alguna forma me venden la administración de mis herramientas. Entonces, me administran el firewall, me crean VPNs, me bloquean aplicaciones maliciosas, me sacan muestras de malware, versus los servicios de MDR, que son servicios que están monitoreando todo el contexto de amenaza de la organización. Entonces, estos servicios tienen tres componentes o tres perfiles bien interesantes que son los analistas de amenazas, que son quienes se encargan de integrar la inteligencia de amenazas, quienes conocen de indicadores de compromiso, de técnicas, tácticas y procedimientos. Están también los threat hunters o los cazadores de amenazas, que son quienes buscan esos indicadores de compromiso y esas técnicas, tácticas y procedimientos en nuestra organización. Tú bien lo decías, por ejemplo, ese login a una hora sospechosa desde una ubicación que no existe en la compañía, Irán, Corea, Rusia, y cómo poder ver si efectivamente se está presentando esa actividad maliciosa y qué tan amplio ha sido el alcance dentro de la organización, para después dar esas capacidades de respuesta, que es el analista de respuesta, quien es el que se encarga de contener y mitigar completamente la amenaza. De nuevo, en Latinoamérica estamos todavía muy en esa fase de gestión tradicional y creemos que ese administrador del firewall, que lo necesitamos, seguimos necesitándolo y es muy importante, es la persona que nos va a ayudar a responder cuando estamos frente a un ataque activo y no lo es. Precisamente necesitamos ganar esas capacidades, bien sea internas, de esos perfiles del analista de amenazas, del hunter de amenazas y del incident responder, para poder responder contra estas amenazas actuales. Si tenemos el presupuesto, está muy bien, tal vez las entidades financieras pueden hacerlo directamente con su equipo interno, pero incluso muchas entidades financieras y fintech están trasladando estas capacidades a un proveedor que las tenga y que pueda hacerlo de forma mucho más sofisticada y mucho más económica, que son precisamente los servicios de MDR. Perfecto. No, muchísimas gracias, Juan. Y creo que este concepto que muchas veces suena muy técnico, tú lo has explicado muy bien para el tema del negocio. Y yo me pasé un poco del tiempo, pero quisiera nada más 3 mensajes finales. Primero, ¿cuál es nuestra recomendación? ¿Qué deben de tomar en cuenta las organizaciones? Primero, el impacto en estos ambientes híbridos, ¿no? Como decía Juan, el perímetro es cada vez más digital, cada vez más es más borroso, dónde empieza, dónde acaba, desde dónde debo empezar a proteger. Bueno, soluciones de acceso definidas por software. El 51% de las organizaciones de la región consideran brindar estas experiencias digitales confiables, y en ese sentido el tema de ciberseguridad es esencial, ¿no? Para el tema de la confianza. El segundo, la infraestructura se está volviendo digital. En ese sentido, todos los temas de MDR, que ya nos explicaba Juan, MDR, Threat Intel, Threat Hunting, ¿no? Estos 3 componentes que hablábamos justo en el slide anterior, pues son clave, ¿no? Para considerar todos estos modelos de consumo de los que habíamos venido hablando. Y el tercero, de nuevo, sabemos que ya hay regulaciones al respecto, ¿no? La GDPR brasileña, el aviso de privacidad, la ley de protección de datos personales en México y todas las versiones y adaptaciones que estamos viendo en la región. Pero la clave aquí es ir más allá de lo que solo me es exigido, ¿no? Ser más
digamos, disruptivo en cómo estoy protegiendo de manera ética los datos. Hasta un 76% de las organizaciones, por ejemplo, ya están moviendo datos confidenciales a la nube. Y veíamos, el ir a la nube no me exime de seguir vigilando la información y de invertir en ciberseguridad. Esta es la información que teníamos para ustedes. Les agradezco a todos por el tiempo, a Juan por responder mis preguntas.